Lunes 3 de agosto, lunes de la 18ª semana del tiempo ordinario. Lectura del libro del profeta Jeremías. El mismo año, el año cuarto de Sedecías, rey en Judá, el mes quinto, me dijo Ananías, hijo de Azur, profeta de Gabaón en el templo, en presencia de los sacerdotes y de toda la gente. Así dice el Señor de los ejércitos, Dios de Israel: rompo el yugo del rey de Babilonia. Antes de 2 años devolveré a este lugar todo el ajuar del templo que Nabucodonosor, rey de Babilonia, cogió y se llevó a Babilonia. A Jeconías, hijo de Joaquín, rey de Judá, y a todos los judíos desterrados en Babilonia, yo la haré volver a este lugar, oráculo del Señor, porque romperé el yugo del rey de Babilonia. El profeta Jeremías respondió al profeta Ananías, en presencia de los sacerdotes y del pueblo que estaba en el templo. El profeta Jeremías dijo: Amén, así lo haga el Señor. Que el Señor cumpla tu profecía, trayendo de Babilonia a este lugar el ajuar del templo y a todos los desterrados. Pero escucha lo que yo te digo a ti y a todo el pueblo. Los profetas que nos precedieron a ti y a mí, desde tiempo inmemorial, profetizaron guerras, calamidades y epidemias a muchos países y a reinos dilatados. Cuando un profeta predecía prosperidad, solo al cumplirse su profecía era reconocido como profeta enviado realmente por el Señor. Entonces Ananías le quitó el yugo del cuello al profeta Jeremías y lo rompió, diciendo en presencia de todo el pueblo: Así dice el Señor, así es como romperé el yugo del rey de Babilonia, que llevan al cuello tantas naciones antes de 2 años. El profeta Jeremías se marchó por su camino. Después que el profeta Ananías rompió el yugo del cuello del profeta Jeremías, vino la palabra del Señor a Jeremías: Ve y dile a Ananías, así dice el Señor, tú has roto un yugo de madera, yo haré un yugo de hierro, porque así dice el Señor de los ejércitos, Dios de Israel: pondré un yugo de hierro al cuello de todas las naciones, para que sirvan a Nabucodonosor, rey de Babilonia, y se le someterán, y hasta las bestias del campo le entregaré. El profeta Jeremías dijo a Ananías, profeta: Escúchame, Ananías, el Señor no te ha enviado, y tú has inducido a este pueblo a una falsa confianza. Por eso, así dice el Señor: Mira, yo te echaré de la superficie de la tierra. Este año morirás, porque has predicado rebelión contra el Señor. Y el profeta Ananías murió aquel mismo año, el 7º mes. Palabra de Dios. Instrúyeme, Señor, en tus leyes. Apártame del camino falso y dame la gracia de tu voluntad. No quites de mi boca las palabras sinceras, porque yo espero en tus mandamientos. Instrúyeme, Señor, en tus leyes.
corazón perfecto en tus leyes, así no quedaré avergonzado. Instrúyeme, Señor, en tus leyes. Los malvados me esperaban para perderme, pero yo meditaba tus preceptos. No me aparto de tus mandamientos, porque tú me has instruido. Instrúyeme, Señor, en tus leyes. Atención, en el ciclo A, por haberse leído el Evangelio de Mateo 14, 13, 21 el domingo precedente, se lee el siguiente Evangelio. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Después que se sació la gente, Jesús apremió a sus discípulos a que subieran a la barca y se le adelantaran a la otra orilla, mientras él despedía a la gente. Y después de despedir a la gente, subió al monte a solas para orar. Llegada la noche estaba allí, solo. Mientras tanto, la barca iba ya muy lejos de tierra, sacudida por las olas porque el viento era contrario. De madrugada se les acercó Jesús andando sobre el agua. Los discípulos, viéndole andar sobre el agua, se asustaron y gritaron de miedo. Pensaban que era un fantasma. Jesús les dijo enseguida: «Ánimo, soy yo, no tengan miedo». Pedro le contestó: «Señor, si eres tú, mándame ir hacia ti, andando sobre el agua». Él le dijo: «Ven». Pedro bajó de la barca y echó a andar sobre el agua, acercándose a Jesús. Pero al sentir la fuerza del viento, le entró miedo. Empezó a hundirse y gritó: «Señor, sálvame». Enseguida Jesús extendió la mano, lo agarró y le dijo: «Qué poca fe, ¿por qué has dudado?». En cuanto subieron a la barca, amainó el viento. Los de la barca se postraron ante él diciendo: «Realmente eres Hijo de Dios». Terminada la travesía, llegaron a tierra en Genesaret, y los hombres de aquel lugar apenas les reconocieron, pregonaron la noticia por toda aquella comarca y trajeron donde él a todos los enfermos. Le pedían tocar siquiera la orla de su manto, y cuantos lo tocaron quedaron curados. Palabra del Señor. Bien, queridos hermanos y hermanas, acabamos de escuchar, luego de que Jesús ha saciado el hambre de muchos, ha continuado su camino. En ese trayecto Jesús se acerca a sus discípulos y se acerca caminando sobre las aguas. Es un acto totalmente extraordinario, no es lo que ocurre con el común de nosotros. Sin embargo, vemos que ellos, asustados, piden una prueba. Lo que es más común en cada uno de nosotros. Siempre necesitamos pruebas, necesitamos que nos comprueben, necesitamos que nos demuestren las cosas. Y entonces Jesús le dice: «Ven, si tienes fe, pues ven». Al acercarse Pedro, pues creyéndole a Jesús, va caminando sobre las aguas. Luego empieza a darse cuenta que está caminando sobre las aguas. Pierde la vista del Señor y empieza a verse a sí mismo, empieza a ver el viento, empieza a ver que no es normal caminar sobre las aguas y empieza a quedarse envuelto en las situaciones de este mundo. Perdió el horizonte, perdió aquel que lo había llamado, perdió la vista del centro en Cristo. Es importante que nosotros veamos esta situación para que también nosotros comparemos nuestras propias situaciones, nuestras propias vidas. ¿Qué tan centrados estamos en Cristo? ¿Qué tanto estamos tornando la mirada solamente en Él? ¿O qué tanto el mundo nos ha hecho tener miedo? El mundo nos ha enseñado cómo ser esclavo de sus cosas. El mundo nos ha hecho quedarnos envueltos en sus miradas y ahora le tememos a si una pandemia, si fue creada, si hay un plan, en si moriremos, en si seguiremos, en cuáles serán los efectos secundarios. Y vemos que estas personas, simplemente creyendo en Jesús, pues le llevaban a sus enfermos y Él los curaba.
Preguntémonos entonces, ¿nos podrá curar Jesús? ¿Tendremos nosotros fe suficiente para venir hacia el Señor y decirle, aquí estoy? Esté o no enfermo, Señor, cura mi alma, cura mi poca fe. Cúrame, Señor, de no poder creer en ti. Cúrame, Señor, de que esté dudando cada vez y otra vez. Cúrame de estar necesitando pruebas. Pidamos al Señor que nos regale una fe firme y que cuando nos corresponda a nosotros caminar sobre las aguas, confiemos en el Señor. Sepamos que no es nuestras fuerzas, son las fuerzas del Señor. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Ven, Señor, en ayuda de tus hijos, derrama tu bondad inagotable sobre los que te suplican, y renueva y protege la obra de tus manos en favor de los que te alaban como Creador y como Guía. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que es Dios, y vive y reina en la unidad del Espíritu Santo, por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con ustedes, y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, sobre sus familiares, y les acompañe para siempre. Amén.